Seguimos en Las sonrisas se dibujan en la escuela, aquí por la 104.7 FM Federal. Nos puedes sintonizar a través de www.federal1047.com. Puedes descargar nuestra app también a través del Play Store. Te recordamos que te puedes comunicar al 2966 35 32 38 y mandarnos tus comentarios. También estamos pasando algunos clasificados porque estamos tratando de ayudar a la gente que está buscando trabajo. Tengo que decir que tengo un teléfono que es el 2966 23 15 71 y es de una señorita, una joven que se ofrece con conocimiento contable y de herramientas de informáticas, con experiencia laboral comprobable, y ella busca trabajo en este rubro, ¿no? Tiene conocimiento contable, tiene conocimientos de herramientas de informática, no es poca cosa, y experiencia laboral comprobable. Así que para entrevistas o para por lo menos preguntarle qué es lo que ella quiere para trabajar, comunicarse al 2966 23 15 71. También tenemos un correo electrónico que es giulianacntc@gmail.com. Y de paso les quería comentar que si ustedes ingresan al Ministerio Público Fiscal, pueden ver todas las propuestas de trabajo desde el Poder Judicial. Ministerio Público Fiscal, allí aparecen los llamados a concurso para ingresar al Poder Judicial. No solo en Santa Cruz, sino que a nivel nacional. Pero aparecen los concursos de Santa Cruz también. Así que quienes estén interesados, ingresen al Ministerio Público Fiscal. Recién me acaba de llegar una notificación de los últimos concursos que se hicieron. Los concursos son permanentes, así que por favor estén atentos. Ahí recién veíamos una actualización de estado de tiempo sur, donde el gobernador de la provincia llama a la UTE a conciliación obligatoria. Fíjense ahí en el estado de tiempo sur, está pidiendo el gobernador que la UTE se llame a conciliación obligatoria, que acate la conciliación obligatoria. Hay conflictos a nivel provincial, continúa el conflicto de ATE. Por suerte, hay gremios que sí, que acataron, como el gremio docente ADOSAC, como el gremio AMET, como el gremio de la UPCN, pero bueno, hay gremios que no quieren acatar, así que hay bastantes conflictos todavía en la provincia. Está la situación de los trabajadores de ICRT. Por suerte parece que estaría por buena vía el camino, por buen camino, lo que está ocurriendo con los trabajadores de las represas. Estuvieron hablando los trabajadores de UOCRA, que se presentó el ministro de Trabajo y habría negociado y les había asegurado hasta aquí que van a poder cobrar. Les pidió que sigan concurriendo a los trabajos, a sus turnos, en las represas Jorge Zepernik y Néstor Carlos Kirchner. No queremos dejar de decirlo. Y vamos a ir con el primer tema. Recordamos esto, ¿no? Que hay una persona que está pidiendo trabajo, es una joven que tiene conocimientos contables y herramientas de informática y además experiencia laboral comprobable, que es difícil que tengan los jóvenes porque recién están empezando a trabajar. Ella lo tiene, el teléfono es 2966 23 15 71. Le mandamos un gran cariño a la mamá, que ahora se sumó a los oyentes de este programa, a la señora León, le agradezco. Y bueno, y si saben de alguna otra persona que necesite trabajar, nos mandan ahí un mensaje al WhatsApp 2966 35 32 38. Y vamos a leer esta noticia que tiene que ver, es el tema en todos los medios,
Sigue la sangría de funcionarios en 100 días de gobierno de Javier Milei. Cuando nosotros hablamos de funcionarios, no hablamos de funcionarios de cargos jerárquicos, hablamos de que la gente, el empleado del Estado es un funcionario. Todo aquel que es empleado del Estado es un funcionario del Estado. Por eso dice, sigue la sangría de funcionarios en 100 días de gobierno de Javier Milei. El último renunciado fue el director de Control y Fiscalización de Pesquera. Julián Suárez presentó su renuncia tras negarse a despedir personal del área pesquera y luego de recibir aprietes de Cancillería para desregular la actividad. En las últimas horas se habían conocido las salidas del secretario de Transformación del Estado, Armando Guibert, y de la titular del RENAPER, Geraldine Calvela. También hubo renuncias en Capital Humano y Seguridad. Esta vez el que presentó su renuncia al cargo fue el director de Control y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez, quien no solo se negó a despedir personal de esa actividad, sino que además recibió aprietes por parte de Cancillería para desregular la actividad y hacer la vista gorda en el escándalo de un buque acusado por pesca ilegal. Por más que el cargo aluda a una tercera línea, el área que hasta las últimas horas ocupaba Suárez es clave en la dinámica comercial de esa industria. Y a diferencia de los funcionarios que durante los últimos días se alejaron del gobierno, él no era un improvisado ni tampoco un libertario. Suárez ocupó esa misma dirección cuando la administración de Alberto Fernández y su idoneidad, la subsecretaría de Pesca encabezada por Juan Antonio López Carzola, le pidió que continuara en ese cargo. Pero en los últimos días se le ordenaron requerimientos que se negó a aceptar y presentó su dimisión de manera indeclinable. El hecho más visible fue el caso del buque factoría Tai An, propiedad de una empresa argentina, que en los últimos días fue denunciado por pesca ilegal de merluza negra en una zona de exclusión. Pese a los continuos pedidos de sanción exigidos por la industria, Suárez intentó hacer volver al puerto a ese pesquero, pero según trascendió, recibió órdenes contrarias de parte de Cancillería. Esto es corrupción. La posición del Palacio San Martín fue hacer valer la desregulación de la industria pesquera, decidida en el DNU 7023. De hecho, una de las tareas que se le exigió a Suárez fue revisar y barrer toda normativa ad hoc sancionada durante los últimos 4 años. Miren ustedes, ¿no? El funcionario renunciante no solo se negó a ello, sino que además reveló que se le pidieron otras cosas que no estuvo dispuesto a aceptar. Por ejemplo, despedir a 50 personas de su área y achicar todo el área de control y fiscalización a su cargo. La sangría de funcionarios de Milei. La salida de Suárez se suma a la lista de funcionarios de Javier Milei que con mayor o menor derrotero en la función, debieron alejarse de la función por diversos escándalos. La última de ellas fue Geraldine Calvela, quien, sin ninguna experiencia, fue puesta al frente de la Dirección de Fiscalización de Centros de Documentación del Registro Nacional de las Personas, el RENAPER. Calvela fue designada en ese cargo y desde diciembre de 2023 cobró un sueldo de casi 3 millones de pesos. Bueno, pero está desde diciembre, o sea que acumuló unos cuantos millones. 3, 6, 9, 12. Bueno, casi en simultáneo, quien también se fue del gobierno en las últimas horas fue Alberto Guibert, el secretario de Transformación del Estado, que quedó salpicado por el escándalo del aumento de sueldo del presidente Milei. Por este mismo hecho, ya había sido despedido el secretario de Trabajo, Omar Yassin.
A principios de mes, la sangría de funcionarios habría corrido en el Ministerio de Capital Humano. Allí renunciaron funcionarios claves provenientes del PRO. El último fue Rodrigo Aybar, responsable de la implementación y recortes del Plan Potenciar Trabajo. Antes de él, se había ido en febrero el entonces subsecretario de Políticas Sociales, Pablo Rodríguez, que estaba a cargo de la distribución de alimentos en comedores y organizaciones sociales. También el director administrativo de esa área, Agustín Sánchez Sorondo. Los desmantelamientos del gobierno, los desmanejos y la crisis interna entre el oficialismo y su aliado el PRO también sumaron dimisiones en la cartera que dirige Patricia Bullrich. A finales del mes pasado, había renunciado Sebastián García de Luca a la Secretaría de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad. Con todos estos alejamientos, parece lejana la renuncia de Guillermo Ferraro, el ex ministro de Infraestructura, que salió eyectado por el presidente Milei, que le atribuyó la filtración de insultos y amenazas a gobernadores que él mismo había expresado durante una reunión de gabinete. La verdad que todo esto nos habla un poquito del perfil de esta gestión, ¿no? Una gestión parece que es totalmente autoritaria, una gestión que no permite opiniones, una gestión donde se dice lo que dice el jefe y no la persona que está preparada, que es idónea para esa función. Esto, la verdad que deja mucho que decir de este presidente, que solo a él le interesa el gobierno como una empresa y no le interesa el capital humano, como él mencionó en un principio, ¿no? Porque eso es lo que él había venido a decir, que él iba a trabajar con el capital humano, pero hasta aquí, y hasta acá no hay ninguna noticia que hable del presidente preocupado por lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, en la capital, porque la verdad que debería ponerse, aunque sea la campera militar esa que se puso hace un tiempo. ¿Se acuerdan que hubo un desastre también? Bueno, la verdad que bastante. Ariel dijo, el apóstol de Comodoro Pi, que Javier Milei tiene en la corte. La trayectoria del juez. Javier Milei propuso a Manuel García Mansilla y Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia. Ahí tenemos esas noticias, ¿no? Y también, ¿vieron esa noticia de Javier Milei y los Palmeras? Javier Milei, la lógica del castigo. Y también tenemos hacia el 24 de marzo en la era Milei, no finjamos amnesia. El olvido no es salud, ya lo vamos a estar leyendo. Y otra cosa, en Catamarca 35 trabajadores quedaron sin trabajo y 18.000 emprendimientos sin asistencia. ¿Por qué? Hola, me está saludando Mari Santana, mi tía Mari desde Comodoro Rivadavia. Te mando un gran beso y a tu gobernador, Nacho Torres. Qué gobernador, ¿eh? Que votaste ahí. Yo peleaba con mi tía porque ella quería votar a la LLA y a Nacho porque Nacho llamó a apoyar a Milei. ¿Viste cómo Nacho ahora dice no? Nosotros nos imponemos. El cierre del Instituto de Agricultura Familiar y sus secuelas. Eso vamos a leer ahora. Terrible, terrible. Esto en la sangría que dejó Milei en sus 100 días. Y ahí leíamos, ¿no? En Catamarca 35 trabajadores quedan sin trabajo y 18.000 emprendimientos. Lo que ocurre acá, que cada uno de estos emprendimientos, estas pymes, trae consigo otro grupo de trabajadores, así que no son 35 trabajadores, son muchos más. Entendemos que es el modus operandi de este gobierno
que maltrata y violenta a los trabajadores. Tras los anuncios del gobierno de Javier Milei de cerrar el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, Catamarca 12 dialogó con el cuerpo de 35 trabajadores y trabajadoras del organismo en Catamarca, quienes se enteraron de que quedarían sin trabajo con los anuncios del vocero presidencial Adorni, sin una comunicación oficial. Entendemos que es un modus operandi de este gobierno que maltrata y violenta a los trabajadores. Para las y los técnicos, el gobierno nacional no es honesto en cuanto a lo que exponen del área. La agricultura familiar aporta el 70% de los alimentos al país. Por el contrario, tengo que decir aquí, está siguiéndome José Pepe Salvini. Gracias, Pepe Salvini. Gracias por conectarte. Bueno, estamos acá haciendo un poquito de resistencia contra este gobierno, ¿no? Y dando a conocer estas noticias terribles, Pepe. La agricultura familiar aporta el 70% de los alimentos al país. Hoy sufre una tensión, porque aparte de la eliminación de esta política pública, en paralelo se anunció la apertura de exportaciones a los alimentos. Desde ATE, Agricultura Familiar Catamarca, desmintieron los datos aportados por el Gobierno Nacional. A través del comunicado Mentir para Ajustar, señalaron los puntos mencionados ayer por el Gobierno y llamaron a una conferencia de prensa hoy a las 10 horas en Maipú 160. Entre los puntos a desmentir sobre lo dicho por Adorni, el vocero presidencial, remarcaron: es mentira que cada tres, somos funcionarios. Somos 900 trabajadores repartidos en todo el país. Aquí en Catamarca, 35 trabajadores y trabajadoras que dependemos de nuestro salario para vivir. Para el que no sabe, en Catamarca se cultiva té, se cultivan condimentos, se cultiva pimentón. Les cuento porque yo fui docente que acompañó a los feriantes de ciencias y hemos podido estar con la gente de Catamarca donde muestran los productos que ellos pueden llevar y que pueden trabajar en las cooperativas, en las pymes, produciendo pimentón, produciendo té, un té exquisito. En Catamarca también hay viñedos. Todo esto tiene que ver con este Instituto de Agricultura y el Consejo de Agricultura, además de la importancia que se le dio a las comunidades autóctonas aborígenes que cultivan la tierra. Y estaba diciendo, por el contrario, que en Santa Cruz, el gobernador, que en un principio llamó a votar a este gobierno nacional, por el contrario, él ahora ha impulsado la agricultura en la zona de la cuenca de nuestra provincia. Fíjense cómo no tenía nada que ver el gobierno provincial con el gobierno nacional. En este aspecto, ¿no? Por lo menos, porque en otro aspecto está cerrando muchas instituciones, lo dije, en Río Gallegos se cerró el Instituto Elsa Barbería, un instituto que venía a formar a los docentes, a todos los docentes que llegan de distintos puntos del país y que tienen que conocer la realidad socioeconómica de la región. Ahí me llega un mensajito al WhatsApp web. Estas cuestiones del WhatsApp web hablan de cambio de colegio. Bueno, yo ahí no tengo más nada que ver, los podemos orientar, pero no, nosotros ya no estamos en gestión. Para gestionar un cambio de colegio, la familia tiene que ir, lo voy a decir acá entre paréntesis lo que estaba leyendo. Hay un organismo dentro del Consejo Provincial de Educación que funciona en Perito Moreno,
en Perito Moreno 236, que es LUA. LUA se ocupa de las vacantes que hay en las distintas instituciones. Primero hay que ir a pedir la vacante a una determinada escuela. Si la escuela te dice que tenés vacante, llevas esa vacante a LUA y LUA te dice si hay vacante en la otra escuela. Sí, lo que dice la normativa es que los cambios de colegio son hasta el 30 de junio. Solamente hasta esa fecha se pueden hacer cambios de colegio. Eso para aportar ahí a quien me mandó un mensajito recién. Seguimos, dice, dijo que teníamos 204 vehículos, con lo cual debería haber por lo menos 10 vehículos por provincia. Hace años que ponemos el propio para llegar a los parajes rurales, dijeron desde ATE, el Instituto de Agricultura y el Consejo de Agricultura. Dijo que el organismo tiene 2 sedes. Eso expresa el total de desconocimiento del funcionamiento del organismo. Ya hemos dicho que el presidente desconoce muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es una política nacional que tiene su oficina central en Capital Federal y luego cada provincia tiene una delegación. Aquí en Catamarca la sede de la delegación es alquilada y hace meses que no pagan el alquiler, claro, porque el último alquiler se pagó para noviembre y ya en diciembre tenía que hacerse cargo la nueva gestión. Pero como no se puede hacer inversión, según este presidente, o no quiere invertir en la necesidad de los ciudadanos de cada provincia, es más fácil despedir a la gente, ¿no? Con respecto a lo que mencionaron, dice, como puestos de no trabajo, todos los técnicos de INAFSI, o sea, del Instituto de Agronomía, de Agricultura, podemos dar cuenta de proyectos ejecutados y en ejecución, y todas las líneas de trabajo que sostenemos con nuestros propios recursos desde hace años. Dijo que los productores no se manifestaron. Muchas organizaciones vienen pidiendo presupuesto para el sector con feriazos y verdurazos. Somos trabajadores que acompañamos en todo el país la producción de alimentos, la producción agroecológica, el acompañamiento a mujeres rurales, campesinas e indígenas. Claro, yo decía que esto sobre todo estaba orientado a potenciar a las comunidades aborígenes, a las comunidades autóctonas. El acceso al agua en comunidades rurales, el acceso a la tecnología, las mejoras en infraestructura productiva, el acceso al monotributo social agropecuario. Generamos datos estadísticos a través del RENAF. Acompañamos a ferias y el desarrollo de mercados de cercanía, circuitos de comercialización sin intermediarios y sin explotación. Acompañamos las producciones artesanales, enumeraron. Eso es lo que ellos informan, ¿no? Ahora voy a seguir. Pero, por ejemplo, en La Plata, los productores, los pequeños productores, venden cada viernes y cada sábado todos sus productos de huerta afuera de la unidad académica, del rectorado de la Universidad Nacional de La Plata. Yo he podido comprar los bolsones de verdura que venden allí. Después, estos productores en la provincia de Buenos Aires también venden los bolsones de verdura y la verdura fresca en el Tigre. Y así en cada una de las comunidades. Aquí, por ejemplo, que está la Asociación de Productores allí en calle Asturias. Recuerden que antes de irse la gobernadora aquí en Santa Cruz hizo entrega de maquinaria a la gente de la sociedad rural y los productores. La verdad que estas denuncias que hace el actual gobierno de Milei de que no había inversión o que no existían los agricultores, es una falacia. ¿Qué funciones cumple agricultura familiar, campesina e indígena en Catamarca? La agricultura familiar, campesina e indígena tiene un impacto directo en las familias, ya que una familia que produce mejora su economía doméstica, es así, aprenden, favorecen el uso y la utilización de esos productos. Muchas veces alcanza el 50% o más
de los ingresos totales familiares de quienes viven en las comunidades rurales y periurbanas. Además, están los aportes en términos económicos o de salud, como la soberanía alimentaria a su comunidad, a otras comunidades a donde puedan llegar a vender sus productos. Tiene que ver con consumir un alimento sano y agroecológico, explican los técnicos. El área realiza asistencia técnica integral con profesionales de las ciencias sociales y agrarias principalmente. En Catamarca, la asistencia técnica alcanza a aproximadamente 18.000 núcleos de la agricultura familiar, que pueden ser emprendimientos o bien familias que trabajan en el desarrollo de la pluriactividad productiva. Hay técnicos trabajando y viviendo casi todos los departamentos de la provincia. Se formulan y ejecutan proyectos y líneas de financiamiento. Trabajamos con los socios productivos, las organizaciones, con fortalecer el tejido social de las comunidades rurales. Lo productivo desde una dinámica social. Los trabajadores remarcan, sin una política pública de financiamiento, ya que la agricultura familiar tiene sus propias especificidades en el contexto productivo y socioproductivo, el sector quedaría desprotegido. Somos la única política pública destinada a este sector. Fíjense, somos la única política pública destinada a este sector. A través de nosotros, como ejecutores de esta política pública, los nodos accedían al financiamiento y asistencia técnica, que de otra manera no les era posible acceder, ya que la política pública en términos de financiamiento en general está destinada a sectores productivos de otro porte que el agricultor familiar por lo general no puede afrontar, ni tampoco puede pagar una asistencia técnica para la finca y el resto de sus producciones, señalan. Él me manda un mensaje a través de WhatsApp, Juan Carlos, que llamó a papá y da el buzón, si a mí también me da el buzón. Y mencionan un rasgo fundamental. La agricultura familiar tiene la característica de ser pluriactiva. Se siembran frutales, se elaboran dulces, se crían cabras, se elaboran quesos. No es una sola actividad productiva. En esa población se discute la agroecología y desde ahí sale la garantía de la comida de los argentinos. Yo recuerdo en una época que también desde la Nación se habían hecho convenios para que la fruta y la verdura llegara directamente, por ejemplo, a la provincia de Santa Cruz y no pasara por el mercado concentrador, que el pescado llegara directamente a la provincia de Santa Cruz y no pasara por distintos puertos, porque, por ejemplo, nuestro puerto concentrador aquí es Puerto Madryn. Entonces, las pescaderías en Río Gallegos, para poder vender algún producto así como de primer nivel, como el camarón, el langostino, tiene que venir desde allí o lo van a comprar allí a Puerto Madryn. Viene desde esos lugares. Antes venía directamente. Actores, dice, aunque las y los despidos no tuvieron aún ningún acercamiento por parte del gobierno provincial, desde el grupo no descartan que suceda en los próximos días. Hemos tenido buen diálogo desde que peleamos la reincorporación de los trabajadores en todos los sectores, remarcaron. No obstante, reconocieron que cuando se publica el decreto 7023 y la ley ómnibus, ya veníamos viendo esta situación como posible. Nos pusimos en contacto con el diputado Francisco Monti y con Flavio Fama para plantearles lo que implicaba nuestra situación. Y esto se parece un poquito a lo que pasó también en Santa Cruz con el programa de... no me va a salir ahora. Las redes socioeducativas, la red de programas y proyectos, socioeducativa,
donde se dieron de baja muchísimos planes, proyectos, contratos, porque el Consejo Provincial de Educación decidió cambiar y ahora tiene otro nombre, ¿no? Pero bueno, con otra gente. Hasta aquí lo que se sabe con respecto a eso es que a partir del 1 de abril hay nueva gente en esos programas, pero no se ha llamado a convocatoria, así que no sé quiénes ocuparán esos lugares. Esperemos que sea la misma gente que venía trabajando. Como decíamos, ya veníamos viendo esta situación como posible, nos pusimos en contacto con el diputado Francisco Monti y con Flavio Fama para plantearles lo que implicaba nuestra situación. Aquí en Santa Cruz, la gente se trató de poner en contacto con el Consejo Provincial de Educación, pero nadie daba respuestas. La ley ómnibus se cae, pero contemplaba ya la desaparición de este instituto. Eso fue votado a favor por Monti, lamentaron. Y también podemos decir, como este subtítulo lo menciona, desamparo igual que en Santa Cruz. Con este programa, hoy también decíamos en Santa Cruz, el programa, no, la escuela provincial RECI la van a dar de baja y vuelve a hacer proyecto, a hacer programa y le baja la categoría, ¿no? De escuela provincial RECI, la escuela que crea el gobierno de la doctora Alicia Kirchner para darles jerarquía tanto a los profesores que forman a los alumnos como a los alumnos, para que los alumnos sean jerarquizados como futuros profesores y lo vuelven a nivel de programa. Terrible lo que también está ocurriendo en Santa Cruz con eso, ¿no? También el cierre del Instituto Elsa Barbería, este instituto que forma a docentes que vienen de otras provincias, que los forma en la realidad socioeconómica regional de Santa Cruz. Estábamos diciendo, ¿no? El desamparo con respecto a estos despidos en los 100 días del gobierno del presidente Javier Milei. Las y los trabajadores no van a ser indemnizados, ya que la mayoría cumple funciones de manera precarizada. En esta precarización laboral del Estado, cuando se inicia el programa social agropecuario, que es cuando nace lo que hoy es el Instituto Nacional de Agricultura Familiar. Los trabajadores que ingresaron en ese momento eran monotributistas. Por la lucha gremial pudimos pasar la ley marco y reincorporar a los trabajadores que se despidieron en la era Macri, pero que permite la desvinculación y ahí quedó especificado que nosotros no tenemos reconocimiento de nuestros años de trabajo. Ningún gobierno nos garantizó estabilidad. Esto vuelve a ser como el 2016 como Macri y las políticas de flexibilización laboral sucedidas en el menemismo cuando vuelven a dejar al trabajador a merced de un gobierno neoliberal y cruel que no tiene en cuenta a los trabajadores y sus familias. Y bueno, respecto de esto recibía muchos comentarios en el WhatsApp web, también compañeros de trabajo, que ya nos están diciendo: por un error votamos este gobierno, pero ya sabemos qué es lo que vamos a votar en la próxima elección, ¿no? La gente es como que está arrepentida, que creyó en el discurso de campaña de esta gestión y lo votaron muchos jovencitos que a partir de los 16 años pueden votar, jóvenes que aún no tienen claro qué es un gobierno, qué son las políticas públicas, y votaron una gestión que está arrasando no solo con el país, sino que está arrasando con los puestos de trabajo, está arrasando con la salud pública, con la situación del dengue, ya lo vamos a estar leyendo también, están arrasando con los derechos de los ciudadanos de cada provincia, están arrasando con la libertad, por ejemplo, la libertad laboral y esto que garantiza la Constitución, ¿no? Desde un principio como un medio donde nosotros denunciamos esta falta de conocimiento,
ya decíamos, ¿no?, que venían por la educación con este quite de los fondos que se mandan a las universidades, ¿no? Las universidades ya anunciaron, reclamaron el jueves pasado, ya lo habían hecho antes de que este señor fuera elegido. Lo que ocurre es que hay mucha juventud que considera que no tiene que estudiar para tener mucho dinero, ¿no? Pero lamentablemente con los negocios personales no se salva al conjunto. Esto se hace entre todos. Disputa social. Queremos que la gente sepa que nosotros no somos casta, somos trabajadores, dicen los trabajadores de la agricultura, con muchos años de precarización laboral, atravesados por las leyes laborales modificadas en los 90. Son familias que quedan sin trabajo, que dejan de aportarle a la provincia en cuanto a impacto económico, claro. Dejan de aportarle a una provincia porque al no tener un sueldo seguro, ya no puede invertir, pero tampoco puede cumplir con sus compromisos económicos. Como en todos los casos de despido que se están dando en los últimos meses, no somos los trabajadores quienes vivimos del Estado. Nosotros vivimos de nuestro trabajo, que es en parte garantizar los derechos de una porción de la población, que en este caso son los pequeños productores y los agricultores familiares. Yo diría que se está atacando a la población más sensible, ¿no?, que son los agricultores. Ustedes saben lo que significa en el norte del país. Hemos tenido temperaturas y sensación térmica de hasta 60 grados, gente que trabaja bajo el sol, los agricultores cosechan, los agricultores siembran, los agricultores tienen que fumigar. Es terrible a quién está atacando ahora el gobierno nacional. Nuestros despidos no solo significan que quedamos 35 familias sin trabajo en Catamarca, sino también que 18.000 integrantes del Instituto de Agricultura quedan sin asistencia técnica y sin la posibilidad de acceder a financiamiento, porque entendemos que lo escaso que había va a dejar de existir. Esto tiene impacto directo sobre la producción que había, sobre el arraigo y la posibilidad de vivir en las comunidades rurales y periurbanas, aclaran. Representantes gremiales aseguraron que vamos a pelear la continuidad de la política pública, vamos a seguir disputando nuestra estabilidad estatal, como nos merecemos, dando las discusiones en torno a los modelos productivos. Nos mueven las convicciones por otro modelo productivo y por la vida con dignidad en las comunidades rurales, por la vida con dignidad en las comunidades rurales. Le pedimos al Gobierno Nacional que se permita hacer un recorrido histórico. La información está disponible acerca de cómo se construyeron las políticas públicas que se están manoseando en los últimos meses. Le pedimos al Gobierno Nacional que se permita hacer un recorrido histórico. La información está disponible acerca de cómo se construyeron las políticas públicas que se están manoseando en los últimos meses. Sí, terrible. Todo esto sobre los 100 días de esta gestión. Ahora vamos a ir a una pausa con música de la Patagonia y en nuestro idioma. Aquí en La Sonrisa se dibujan en la escuela, por la 104.7 FM Federal y en la voz de Margarita Colí. Vamos a una pausa.
O ahí te lo paso. No se puede hablar de Cubero ni Nicole. Hay un... ¿Cómo es? Viste que te mandan, o sea, Nacom te manda. Te dice que no se puede hablar de esto, no se puede hablar de otro. No se puede... a ver de Nación. Ahí te lo paso para que lo veas porque está bastante... te voy a compartir a tu WhatsApp. Vos lo mirás ahí al WhatsApp igual, ¿no? No digo nada.